Actitudes y disposiciones que debemos tener para leer las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro como cualquier otro. No se puede leer así de corrido, como una novela o un periódico. La Biblia, siendo palabra misma de Dios, deberá ser leída y meditada como un encuentro vivo con Dios. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II. Los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Dei Verbum, número 15. Por lo mismo, debemos leer la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrito. Disposiciones para la lectura de la Biblia. En un ambiente cultural donde todo pierde su valor y significado, debemos tener cuidado de no equivocar nuestra consideración hacia los textos sagrados, que exigen de nosotros actitudes concretas y profunda veneración. Espíritu de fe y amor. Debemos estar plenamente convencidos de que estamos ante la palabra de Dios, que nos habla y nos interpela. No se trata de cualquier lectura más, sino de la expresión en la que Dios ha querido manifestarse Él mismo. Hazlo como si estuvieras oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él te ha mandado. El Concilio Vaticano II dice estas bellas palabras. En la Biblia, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Por eso se aplican a la Biblia de modo especial aquellas palabras. La palabra de Dios es viva y enérgica. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Hechos capítulo 20, versículo 32. Debemos tener una actitud de escucha. Si la Escritura es palabra de Dios y estamos convencidos de ello, debemos ponernos en apertura, con una gran sensibilidad, despojándonos de la indiferencia y de la rutina, a fin de descubrir la voluntad de Dios, como lo expresa el joven Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto implica tener una humildad interior, porque la palabra de Dios no penetra donde el orgullo humano quiere erigirse como verdad suprema. Actitud de discernimiento. Cuando Dios se manifiesta, el hombre debe tratar de entender lo que el Señor le pide. Debemos escudriñar los textos buscando desde la fe comprenderlos, ya que la palabra de Dios nos propone siempre cosas nuevas. Es necesaria la gracia de Dios. Y para que la inteligencia de la revelación se haga cada vez más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Actitud de entrega. Esta es equivalente a la prontitud para aceptar y cumplir la palabra escuchada. El que lee la Biblia está siempre en actitud de entrega. Acepta al Padre que habla, a Cristo por quien habla y al Espíritu Santo que nos ilumina ante quien habla, y a la Iglesia donde resuena esta palabra. El mejor modelo de entrega y donación lo encontramos en María la Virgen y Madre. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Una actitud de compromiso. Esta palabra es Dios mismo que sale al encuentro del hombre y le pide una respuesta. Nuestro compromiso es personal y comunitario. Es de cada uno y es como la Iglesia.
que todas nuestras actividades sociales, políticas o culturales, sean en un ámbito familiar o laboral, estén siempre iluminadas por la palabra de Dios y las orientaciones del magisterio de la Iglesia, a fin de no quedarnos en una mera filantropía o activismo sociológico. Con respeto y veneración. Los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostro en tierra. Si el valor de un cuadro o de un libro se aprecia por la firma de su autor, ¿qué estimación no ha de tener el cristiano de la Biblia sabiendo que su autor es el mismo Dios? Los primeros cristianos tenían una gran veneración a la Biblia. Con espíritu de humildad. Hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la Iglesia, pues fue ella la que recibió este sagrado depósito. Yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y a grandes, y se las has revelado a los sencillos. Mateo capítulo 11, versículo 25. Y es la Iglesia la que nos interpreta la Biblia, con la iluminación del Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Con un espíritu de oración. Recuerden que a la lectura de la Biblia debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Algunas actitudes que debemos tener en la lectura de la Biblia. A la Biblia hay que acercarse con los pies descalzos, con el corazón abierto y con la voluntad disponible para escuchar a Dios y encontrarnos con Él. Su palabra es luz para nuestros pasos, alimento para nuestra alma y camino de salvación. En la Biblia encontramos una actitud literaria. ¿Qué es esto? La Biblia es un monumento literario de gran belleza. Sobre todo, algunos libros son de un encanto particular. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Ruth, Job o Salmos, Cantar de los Cantares, Evangelios. Por tanto, podemos leer la Biblia como obra literaria. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia, pues así no sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros. Con una actitud crítica. Dado que la Biblia es colección de libros antiguos, muchos especialistas la leen con espíritu crítico, en el sentido científico de la palabra, es decir, ven la Biblia desde un punto de vista de las ciencias. Es buena esa actitud, pero tampoco basta, pues saldríamos eruditos de la Biblia, pero no tocaría todavía el centro de nuestra persona. Con actitud histórica. En la Biblia se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, sus relaciones con otros pueblos y culturas del Oriente Medio. Esto hace que podamos acercarnos a la Biblia con ojo de historiador. No obstante, tampoco esta actitud sola es la correcta. Seríamos solamente unos historiográficos nada más. Una actitud religiosa. Capta en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. Esta debería ser la actitud más importante a la hora de acercarnos a la Biblia. No debemos olvidar que es un libro religioso. Todo lo que en ella se contiene ha sido escrito para nuestra enseñanza, y esta actitud requiere de profunda fe, de humildad sincera y apertura total. Es Dios mismo quien nos habla, porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. Por último, antes de comenzar la lectura de la Biblia, recógete con los ojos cerrados por algunos momentos. Dios va a hablarte personalmente. Dile sencillamente: habla, Señor, que tu siervo escucha. O también: Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella yo conozca tu santa voluntad, y mueve mi corazón para que yo cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y aceptar la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumina con tu luz mi cabeza y enciende mi corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí.